Eso es relevante que quede como idea central, hermanos. El día del Señor no es un día que fue abrogado, no corresponde y no es parte de las leyes ceremoniales ni judiciales del antiguo pacto, sino más bien correspondería a un mandamiento moral de Dios. Está dentro del listado de los 10 mandamientos. Y así como el no matarás está vigente, de la misma manera, guardarás el día del Señor para santificarlo, el día de reposo, dice ahí. Nosotros lo entendemos a la luz del nuevo pacto en Cristo Jesús, que ese es el día del Señor. Para santificarlo es la misma naturaleza del no matarás o no adulterarás. Por tanto, es necesario que nosotros guardemos el día. Insisto, no tiene que ver con una concepción religiosa, quizá como muchos de ustedes pueden haber tenido previamente, sino tiene que ver con un día, apartar ese día para buscar al Señor, para tener una relación con Él más profunda. También es el día que Dios determinó para que nosotros nos reunamos como iglesia. Por tanto, es súper importante el día del Señor. ¿Ya? Y lo otro, que también mis hermanos bien lo resumieron, la importancia era esa. La función era glorificar, bendecir y buscar al Señor, y también bendecir la vida de mi prójimo, de mi hermano, hacer misericordia. Ese era el énfasis más grande que Dios muestra por medio de los textos del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a estar hablando de otro tema, y que es importante también. Y ustedes pudiesen preguntarse, ¿por qué vamos a hablar de esto si esto es súper sabido? Pero no es tan sabido. No es tan sabido. De hecho, sobre todo en nuestros tiempos. Sí, lo voy a comprar. Sobre todo en nuestros tiempos. Hoy vamos a estar hablando de un pilar también fundamental de la fe cristiana, que tiene que ver con el matrimonio. ¿Ya? Es un tema álgido, es un tema importante, y también, de alguna manera, es un tema que nos muestra a nosotros el carácter de Dios. Hemos estado hablando acerca de cómo, todos se están mirando raro, es un tema que implica la adoración a Dios también. Habíamos estado hablando de la adoración, ¿cierto? La adoración, la oración, hablamos la semana pasada del Día del Señor, y el matrimonio es algo que Dios estableció, la primera institución, gracias hermano, que Dios crea. Por tanto, es algo sumamente importante, porque nos está diciendo que es relevante para Dios y produce una bendición sin igual para el ser humano. ¿Ya? Aquellos que estamos en matrimonio lo sabemos, pero también, como les decía, en esta época tan turbulenta, en una época donde la concepción del matrimonio, de la familia, del papel del hombre, del papel de la mujer está tan manoseado, es menester que nosotros podamos ir a la Escritura y ver qué es lo que dice la Escritura referente al matrimonio. No vamos a estar ahondando tanto en verdad, pero sí vamos a estar viendo nociones básicas que para algunos quizás pudiese parecer de verdad de sentido común, pero en nuestros tiempos es donde el sentido común está totalmente dejado de lado. Por tanto, vamos a estar hablando de eso. Bueno, vamos a partir diciendo esto: el origen del matrimonio, la primera institución que Dios creó. Y esto aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahí está, lo pueden leer. Alguien que lo pueda leer, por favor. Tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Aquí esta es la primera vez en la Escritura que aparece la institución del matrimonio. ¿Ya? Esto es la primera vez. Y aquí, en esto que nos está diciendo, hay elementos que son importantes. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense en lo primero que está diciendo acá. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Lo primero que tenemos que establecer entonces es que el matrimonio, Dios lo creó entre un hombre y una mujer. Ya, la concepción del matrimonio que Dios creó es entre un hombre y una mujer. Por tanto, si esa es la institución que Dios creó, obviamente toda institución que el hombre quiera modificar referente a esto es una aberración a lo que Dios instituyó. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Dios crea el matrimonio para el hombre y la mujer. No para el hombre y el hombre, ni para la mujer y la mujer, sino para el hombre y la mujer. ¿Cierto? Como dicen por ahí, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. ¿Cierto?
para que se hicieran compañía. Esa es la lógica de esto, el hombre y la mujer. Y en esta época tan turbulenta, como les decía, es necesario volver a ver qué es lo que las Escrituras nos dicen, ¿ya? Por otro lado, fíjense acá, dice, entonces el matrimonio es una institución que Dios crea, la primera institución que Dios crea, y es entre un hombre y una mujer, ¿ya? Pero aquí está el otro detalle también, entre un hombre y una mujer, ¿ya? No es tan solo entre hombre y mujer, sino entre un hombre y una mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que de partida el modelo que Dios establece referente al matrimonio es monógamo, ¿ya? Nosotros vemos en las Escrituras, ¿cierto? Muchas veces también que hay personas que son destacadas por su fe, que son destacadas por las proezas que realizaron, ¿cierto? En manos de Dios, pero vemos que en oportunidades estas personas tuvieron más de una mujer. En el caso de Salomón, que es el caso más emblemático porque nadie puede tener tantas mujeres, tuvo, dice la Escritura, 700 reinas y 300 concubinas. O sea, tenía 700 esposas legales y 300 mujeres que no eran legales, ¿ya? O sea, 1000 mujeres, 1000 suegras. Imagínense. Pero el hombre tenía recursos. En fin, por eso es importante, la Biblia nos muestra el presente. Independiente que hombres con la fe o con el actuar que tuvo Salomón, hombres que fueron importantes, ¿cierto?, para la historia del pueblo de Dios, pero esos hombres se equivocaron y no cumplieron lo que Dios establecía. Entonces muchas veces nosotros también, esto es una cosa importante dentro de la base de la interpretación bíblica. No todo lo que aparece en la Escritura es bueno, porque la Escritura muestra situaciones que no son buenas, ¿ya? Y no porque alguien que se alaba por alguna cosa haya tenido más de una esposa, eso quiere decir que ese hombre haya hecho el bien. Por ejemplo, tenemos el caso de que Dios escogió a Israel, ¿cierto? Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus y de ahí todo lo que nosotros sabemos. Pero, ¿cuántas esposas tenía Jacob? Dos. Raquel y Lea. Y algunos hijos eran de una, la mayoría, ¿cierto? O también estaban las siervas ahí incluidas, la sierva de cada una, y le dieron hijos también a Jacob. Entonces, ese es el modelo. Independiente de que la Escritura nos muestre que hay personas que hicieron esto, el modelo que Dios estableció en el Génesis es de un hombre y una mujer. Por tanto, la poligamia queda totalmente a un lado, ¿ya? Así que no vengan tengo versículos bíblicos para avalar esto, ¿ya? Eso es importante, lo primero. Entonces, la premisa fundamental, el matrimonio lo instituye Dios, ¿cierto?, para que se una un hombre y una mujer. Hombre y mujer, un hombre y una mujer. Ahora bien, vamos a ver otro principio fundamental del matrimonio. Mateo capítulo 19, versículos 5 al 6. Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Este pasaje es básicamente el parafraseo del pasaje que leímos en Génesis capítulo 2, ¿cierto? Pero acá el Señor Jesús añade algo muy importante, hermanos, que es lo último que dice ahí. Dice: por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Hermanos, todos los matrimonios del mundo fueron unidos por Dios. No solo los cristianos. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso quiere decir que el matrimonio es algo que Dios da, pero que también Dios sostiene. Dios sostiene el matrimonio. Eso es importante, hermano. Una consulta bajo ese contexto, que todos los matrimonios son unidos por Dios. Para Dios, ¿cuál ceremonia es más válida? ¿La religiosa o la civil? A mi modo de ver, es el civil. Amén.
A mi modo de ver civil. Ahora, voy a explicar por qué. Porque dentro de la concepción hebrea, por ejemplo, que son los matrimonios que nosotros vemos, el hebreo no diferenciaba entre lo civil y lo religioso, porque eran lo mismo. Para el hebreo era lo mismo. Entonces, por eso es que ellos cuando hacían la ceremonia, la ceremonia cuando ellos hacían eso, había todo un ceremonial, un adorno que se hacía, cosas muy representativas que se hacían en aquel entonces, pero que cumplían el propósito de manifestar socialmente de que esas personas estaban casadas y apartadas el uno para el otro. De hecho, vamos a verlo un poquito más adelante. El matrimonio judío, que nos muestra la Escritura, era bien particular. El hombre y la mujer, antes de unirse en matrimonio, firmaban un contrato. Y ese contrato, de manera civil, ya los unía a ellos en matrimonio. Solo que el matrimonio no se concretaba hasta la boda, que era la fiesta que nosotros conocemos y vemos en la Escritura, ¿ya? Entonces, cuando un judío se casaba, hacía un contrato civil donde habían testigos y todo eso. Y desde ese momento, él ya estaba casado. Ese es el caso, por ejemplo, que vemos con José y María. José y María estaban casados, pero con el contrato aún no había llegado la celebración de la boda. Por eso es que dice, estando María desposada de José, dice, sucedió que se le apareció el ángel y viene la anunciación y todo eso. Entonces, al ver la respuesta de José, que vamos también a analizarlo más adelante, pero lo que él hace, él quiere dejarla en secreto a ella. En secreto, ¿por qué? Porque ellos ya estaban legalmente casados, pero todavía no se había concretado la unión íntima después de la ceremonia. Entonces, por eso es que él intenta dejarla en secreto para no provocar que la mataran, porque eso era adulterio. Si él decía eso, era adulterio y la mataban a ella. Entonces, ese era el corazón de José. Pero de alguna manera, volviendo a esa misma figura del contrato prenupcial que se llama, que se hacía previamente, esa es la figura. O sea, cuando tú te casas y eso es algo público, todos saben que esa es tu mujer, todos saben que ese es tu hombre, eso es lo que Dios avala de alguna manera. Lo otro, lo religioso, seamos honestos, ninguna parte de la Escritura manda a eso, como tal. Habla que la bendición de Dios viene en el matrimonio por ser sus hijos, pero no habla del otro. Ahora, si se puede decir, háganlo, maravilloso, bonito, pero a los ojos de Dios es la unión civil, porque eso es lo que manifiesta eso. No sé si se me entiende respecto a eso, ¿ya? Incluso hay gente que se casa por la iglesia y no hace una ceremonia y no se casa por el civil. A eso se apuntaba, porque muchas parejas hacen el ceremonial, pero no, siendo bien estricto, lo legal no lo hacen. Claro. Pero donde se casan, por ejemplo, es de moda sí irse a casar en Rapa Nui y allá de eso de la gente. Bueno, lo que pasa es que igual está ligado a Romanos 13. Claro. Me cumplí en este caso con nuestras autoridades. Claro, un sacerdote de estos, de las tribus, de los Rapa Nui, los casan y todo, y son simbólicos nomás, sí. No tienen ningún valor. Sí. Entonces, eso, hermano, eso es importante. Ahora, volviendo al tema, volver a hacer el hincapié en esto. Dios ha unido a todos los matrimonios del mundo, a todos. Ahora, evidentemente quienes están bajo su autoridad, aquellos que confían en Él, que creen en el nombre del Señor Jesucristo, son los que mayor bendición reciben, pero el matrimonio como tal es una bendición, ¿cierto? El proverbio que dice que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Por tanto, es una bendición que Dios da al hombre y a la mujer que está en matrimonio. Entonces, todos los hombres son unidos por Dios. Por tanto, es importante notar eso. ¿Por qué? Porque el matrimonio, la bendición y la responsabilidad que involucra tanto a los cristianos también es para los no cristianos. Solo que una persona que no conoce al Señor no puede cumplir con eso. No, pero un cristiano sí puede hacerlo. ¿Ya? Ahora, otra cosa muy relevante referente al matrimonio es que el matrimonio es un pacto con Dios. ¿Se acuerdan que es Dios quien
une, es Dios quien mantiene eso unido. ¿Por qué? Porque este es un pacto, y vamos a ver después, que no tan solo hace el hombre con la mujer, sino es un pacto que también se hace con Dios. Con Dios. Proverbios, capítulo 2, versículo 17. ¿Quién lo lee, por favor? Y olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Que aquí está hablando, ¿cierto?, de una mujer adúltera, y está diciendo acá, olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Eso nos muestra que el matrimonio es un pacto que uno hace con Dios también, porque Dios es quien sostiene el matrimonio. ¿Se dan cuenta de aquello? Eso es relevante. Ahora, no tan solo, como bien lo saben ustedes, es un pacto con Dios, sino también es un pacto entre un hombre y una mujer. Malaquías capítulo 2, versículo 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. La esposa de tu pacto. Aquí está hablando de una condena que Dios está haciendo a los israelitas porque ellos habían adquirido una costumbre horrible de divorciarse por cualquier cuestión. Entonces Dios los increpa en el libro de Malaquías y les dice eso. Dice, yo porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Entonces, matrimonio, modo de resumen, es una institución creada por Dios entre un hombre y una mujer, ¿ya? Que cuando se unen en el matrimonio hacen un pacto con Dios y entre ellos también, ¿ya? Un pacto entre Dios y ellos también. Entonces vamos a ver acá lo que se dijo en la Confesión de Fe de Westminster referente a esto. Dice, el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido al mismo tiempo. ¿Le gusta o no? Vamos a ver cuál era el propósito del matrimonio de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Lo puede leer, por favor? Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Ya, fíjense en esto. Ya lo hemos visto, lo hemos hablado. Dios, cada vez que terminó un día de la semana, dijo y vio Dios que esto era bueno. Fue la tarde y la mañana del día X, ¿cierto? Pero la primera vez que Dios dice que algo no es bueno, después de haber creado todo, es esta. Cuando vio que el hombre estaba solo. Entonces, aquí nos está hablando de un propósito bien importante. No es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que Dios dice que algo no es bueno, ¿ya? Y vamos a ver por qué no es bueno. No es bueno porque necesita ayuda, ¿ya? Nosotros solos, varones, no podemos, somos incompletos en ese aspecto. Ahora también cabe señalar algo importante, y esto me gusta señalarlo porque es la respuesta a lo que acabo de decir. De la misma forma, la mujer, si ustedes lo notan bien, no fue creada para estar sola. Adán estuvo solo un tiempo y después Dios le crea a Eva. Pero Eva, desde el momento que es formada, ya estaba Adán. Por tanto, la mujer fue creada para estar con un hombre. Y de la misma manera, el hombre necesita una mujer. Eso es lo que la Escritura nos muestra, que es una bendición de Dios. Porque a veces sobre todo el catolicismo romano ha querido marcar el hecho de que hay una virtud más sublime en el hecho de mantenerse sin casarse. Por ejemplo, todos los sacerdotes, ustedes lo saben, no son hombres casados. Las monjitas no son casadas, ¿cierto? Porque ellos dicen que eso es estar apartado y preparado y única y exclusivamente en función a Dios, ¿ya? Pero la Biblia no nos muestra eso.
no lo ve como algo superior, pero tampoco como algo inferior. Este es el modelo de lo que Dios creó y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, no era bueno que el hombre estuviera solo y tampoco, obviamente, la mujer sola. Por eso hace una ayuda adecuada o ayuda idónea, que es el término que nosotros mayormente conocemos. Entonces, el propósito es una ayuda mutua. Tanto el hombre ayuda a la mujer como la mujer ayuda al hombre. Ese es el propósito del matrimonio. Ahora, vamos a ver también que tiene otro propósito aparte de la ayuda mutua, que tiene que ver con el plan general de Dios. ¿Quién lee, por favor, Malaquías capítulo 2, versículo 15? ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? ¿Por qué busca descendencia dada por Dios? Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Amén. El propósito también de la unión entre el hombre y la mujer es la población de la tierra. Un hombre no puede reproducirse solo, una mujer no puede reproducirse sola. El hombre y la mujer reproducen seres humanos, ¿cierto? Entonces, por eso Dios buscaba una descendencia dada por Dios. Aquí evidentemente estaba hablando en función a la descendencia que iba a venir también por medio del Mesías, que es la simiente de Dios. Pero el propósito también del matrimonio es la ayuda mutua, pero también la población de la tierra. Curiosamente, lo que más se potencia el día de hoy por parte de los movimientos progresistas es lo que se llama la planeación familiar, que tiene que ver con no tener hijos, tener uno solo, o en el caso cuando una persona no puede sostenerlo, estas organizaciones como Planned Parenthood en Estados Unidos que promueven el aborto y todas esas cosas. Ese es como el espíritu de este siglo, es ese, como controlar la natalidad, cuando el mandamiento y la bendición de parte de Dios fue multiplicar la tierra. Entonces ahí vemos algo importante también. El matrimonio tiene ese propósito, poblar la tierra, porque es una bendición. Y dijo Dios y bendijo al hombre y le dijo: fructificad y multiplicaos. La fructificación o la población, tener hijos es una bendición de Dios, ¿ya? Entonces se dan cuenta todas aquellas cosas que el mundo, aquellos que no tienen un espíritu regenerado, todas aquellas personas que no tienen los ojos puestos en la tierra, piensan totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Tener esposo es una bendición de Dios, y tener hijos es una bendición de Dios. Todo lo contrario a lo que el mundo nos dice el día de hoy. Y otra razón, otra causa por la cual Dios también manda el matrimonio, establece el matrimonio, es esto. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. ¿Quién lo lee, por favor? Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. ¿Ya? Entonces también, para cuidado tanto de la integridad del hombre como la integridad de la mujer, Dios también hizo el matrimonio para que ambos se cuidaran y no tuvieran que pasar por la inmoralidad sexual o la impureza sexual de la fornicación, por ejemplo, porque cuando un hombre se une con su esposa en intimidad sexual, eso es parte de la bendición del matrimonio. Entonces también el matrimonio libra al hombre, libra a la mujer de la impureza sexual. Entonces estamos hablando de que el propósito de Dios es bien variado, ¿ya? Ahora, es importante notar y hacernos la pregunta: ¿quién se puede casar? ¿Quién se puede casar? Veamos qué dice Génesis capítulo 24, versículos 57 al 58. Aquí estamos hablando en términos generales, ¿ya? De todos los seres humanos. No estamos hablando tan solo de cristianos, insisto, tiene que ver con todo ser humano. ¿Quién se puede casar? ¿Quién lee, por favor, Génesis 24, 57 al 58? Llamemos a la joven, a ver qué piensa ella, respondieron. A ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. El contexto de este pasaje es cuando, ¿cierto? Van a casar a Rebeca con Isaac, ¿ya? ¿Se acuerdan de aquello que Abraham manda a su siervo a buscarle esposa?
a la familia a su familia que estaba allá en la tierra de los caldeos, por ahí. Y cuando llega este siervo y le dice a Rebeca esto, y le dice a los familiares de Rebeca, a ellos le preguntaron, ¿qué piensa ella? O sea, ¿qué nos habla aquí? ¿Quién se puede casar? Aquel que está en sus facultades mentales dispuesto con voluntad a casarse. Esas son las personas que pueden casarse. Entonces aquí está también hablando de la voluntad que la persona debe tener a la hora de casarse. Nadie se debe casar obligado, ni siquiera en estos tiempos en los cuales los matrimonios eran programados por los papás. Es el contexto. Pero fíjense acá, le preguntan a ella. Llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. ¿Se dan cuenta? Hay una voluntad. A pesar de que muchas veces se dice que en estos tiempos era obligado, era un tema familiar que se resolvía de manera familiar. Pero en este caso en particular nos muestra el modelo de que no es obligado. Hay una voluntad de parte de la mujer de querer casarse con Isaac también. ¿Ya? E incluso si somos bien rigurosos en lo que dice la Escritura, hay otra cosa también importante. Cuando este siervo lleva a Rebeca y estaba Isaac sale a su encuentro, dice que al verla la amó. Fíjense que ahí también hay otra cosa importante. Ahí no hubo un tiempo para conocerla, para ver si la amaba. Él la vio y decidió amarla. ¿Ya? Porque el amor es una decisión. El amor no es tan solo emociones, no es tan solo sentimientos bonitos, que por cierto los hay. Pero el amor es una decisión. Él decidió amarla. Por eso cuando la vio, la amó. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, estos son principios, ¿no es?, que la Escritura nos muestra referente a esto, que son relevantes a los que todavía no se han casado y se tienen que casar. En algún momento. Pastor, una pregunta. Dígame. Allá, en ese contexto, o en esa época de la Biblia, ¿hay alguna edad? ¿Hay alguna edad para casarse? ¿Lo menciona o no? Lo está diciendo el texto, o sea, de alguna manera tiene que tener la voluntad y la conciencia para hacerlo. De hecho, si nosotros vamos a lo que la cultura en aquel entonces daba, y el mismo caso de María, por ejemplo, lo que presumen las personas estudiosos, es que ella tenía aproximadamente 14 años, entre 14 y 16 años cuando se casó. O sea, sí. Entonces estamos hablando de conciencia, de voluntad, de voluntariedad, y no de edad. Ahora, Jesús comentó algo delante. Nosotros estamos sujetos a las autoridades. Y la ley dice que tiene que ser mayor de 18 años, ¿cierto? Y 17 años con autorización de los papás, única y exclusivamente. Entonces, un creyente debe sujetarse a la ley, ¿ya? Eso es necesario también recalcarlo, ¿ya? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 36 al 38. Si alguno piensa que no está tratando a su prometido, como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se case, pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Ya, hay que entender este pasaje en su contexto y todo, ¿ya? Pero lo que quiero rescatar, después lo van a, si gustan después de su casa, lo analizan bien y todo, pero el tema del contexto, pero quiero fijarme o concentrarme solamente en el tema para respaldar lo que hablamos de la propia voluntad. Fíjense aquí lo que dice en subrayado, dice: pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto casarse con su prometida, también hace bien. ¿Se dan cuenta? O sea, está hablando de la voluntad, de la voluntad. Aquella persona que se casa debe casarse de manera voluntaria y no impuesta de ninguna forma, ¿ya? Eso es relevante. Ahora, todas estas cositas fueron de manera general.
Hermano mío, hay mucho más que ahondar referente a esto. De verdad que el matrimonio es un tema bien complejo porque es la figura de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Por tanto, es algo que es bastante complejo. Yo solamente estoy mostrando cosas que son puntuales, que son básicas, por así decirlo, pero que en lo básico muchas veces se nos pasan por alto. Ese es el propósito. No vamos a hacer algo tan acabado tampoco. Porque el que esté titulado de matrimonio, por favor, que lo diga para poner una fotito de él ahí. Ya, o de ella. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema bien especial y bien importante. Ya. Vemos que la bendición del matrimonio es para toda la humanidad. Pero, cuando alguien ha conocido al Señor, ¿con quién debe casarse? Y la Escritura, la verdad, hermano mío, es que es bastante clara en eso. Hay muchas iglesias que se confunden un poco con esto, que dan para un lado, dan para el otro. Pero veamos y dejemos que sea la Escritura la que nos muestre con quién un cristiano debe casarse. Lea por favor 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo de aquellos que quedan en estado de viudez. Entonces dice, claro, la mujer, si su esposo muere, ella estaba ligada a su esposo mientras éste vivía. Pero una vez que su esposo murió, ella queda libre de ese compromiso producto de la muerte. Y eso es lo que dice el pasaje aquí. Ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, que no se está refiriendo aquí como que, Señor, me quiero casar con tal persona. No, que sea en el Señor, es decir, conforme a la voluntad de Dios, y que tanto ella, la viuda, como el hombre estén en el Señor. Esa es la idea de esto. Ahora, porque se daba también que era necesario poner esta cláusula, la verdad, era importante. Muchos hermanos también se han basado en un principio que también aparece en Corintios, el famoso principio del yugo desigual que se llama. Yo sé que ustedes lo han escuchado. Ahora, honestamente, ese pasaje como tal no es la mejor base para referirse a este tema. La Escritura tiene más base para eso. Ese pasaje, incluso si lo vemos en su contexto, está hablando de otra cosa. Por tanto, aplicarlo en este tema no es muy sabio ni bíblico, ¿ya? El principio como tal sí, pero a lo que se está refiriendo ese pasaje está hablando de unión espiritual y conforme a la vida religiosa. Ese es el contexto en particular de ese pasaje. Entonces, por eso es relevante que nosotros entendamos esto a la luz de también otros pasajes que nos muestran y remarcan esta idea de que un cristiano debe casarse con un cristiano. Por eso es necesario que vayamos al Antiguo Testamento. Dios elige a un pueblo y ese pueblo lo aparta, lo santifica, y ese es el pueblo de Dios. Y Él da mandamientos expresos a su pueblo en el Antiguo Pacto de que por ningún motivo debían ellos casarse con mujeres de tribus que no honraban a Dios. Ese principio es mucho más sustentable, por así decirlo, que el principio del yugo desigual que uno normalmente usa, aunque no está mal usarlo, está bien. Pero esto tiene más peso que un versículo. Y lo vamos a ver acá en Génesis capítulo 34, versículo 14. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Fíjense, esto es lo que ocurrió, ¿se acuerdan? Cuando esta persona... el rey de Siquem, el hijo del rey de Siquem se llamaba, él toma a Dina, la hermana de los 12 de los hijos de Jacob, y él la toma por esposa a la mala, ¿cierto? La viola primero y después la toma por esposa. Y vemos que ellos, cuando todavía el pueblo no había salido de Egipto, todavía no habían entrado siquiera a Egipto, ellos ya sabían que era una falta grave entregarle a su hermana, perteneciendo al pueblo de Dios, a un hombre que no estuviera circuncidado, es decir, que no siguiera o no estuviera dentro de las promesas de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Muy bien, Éxodo capítulo 34, versículo 16, ya esto es algo más directo referente a ello. Y nos habla también de las razones por las cuales un
creyente o una creyente no debe casarse con un no creyente. Puede casarse con un creyente, pero no debe casarse con un no creyente. ¿Ya? Éxodo capítulo 34, versículo 16. ¿Quién lo lee, por favor? Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya para ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Entonces, esa es una de las premisas por las cuales también Dios ordena esto. Esas mujeres se está refiriendo a mujeres que no son del pueblo de Dios. Entonces, cuando un creyente se casa con una persona que no es creyente, ocurre esto, ¿cierto? La gravedad, el de abajo tira el de arriba. Es bastante difícil que el de arriba necesita mucha fuerza para, obviamente Dios puede hacer la obra y todo aquello, pero estamos hablando no de aquellas personas que están casadas, eso es importante, estamos hablando con quién se puede casar un cristiano, o sea, un cristiano soltero, de eso estamos hablando ahora, eso es importante verdad, porque también hay personas que son cristianas, pero sus maridos o sus esposas no son cristianos, no estamos hablando de eso acá, esto está hablando de aquellos que son solteros y que tienen que tomar la decisión de casarse, y esas personas que son solteras y que tienen que tomar la decisión de casarse, deben, conforme a lo que la Escritura nos muestra, casarse con una persona creyente. Porque, insisto, hay personas que ya están en matrimonio, pero que su matrimonio, la otra parte, ¿cierto? Su cónyuge no es cristiano. La Biblia habla otra cosa referente a eso y es hermoso lo que dice referente a eso, ¿ya? Pero estamos hablando ahora en particular con quién se puede casar un cristiano con soltero. O también alguien que quedó viudo. Esa es el estándar, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones por las cuales Dios manda a que no se casen con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque si ellas se desviaban, el corazón del hombre también se iba a desviar. ¿En pro de qué? En pos de dioses falsos y no del verdadero y único Dios. Nehemías capítulo 13, versículo 25 al 27. Aquí lo que ocurrió ahí fue bien fuerte. En realidad hubo toda una revolución social cuando vino esta reforma en el tiempo de Esdras y Nehemías. ¿Quién puede leer Nehemías capítulo 13, versículo 25 al 27? Entonces los reprendí y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras? Intentamos el contexto de mujer extranjera, se está refiriendo, no quiere decir que no te cases con una mujer de otra nacionalidad. Obviamente no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, ¿cierto? Extranjera, entendiendo en el contexto de acá que aquellos que no eran parte del pueblo de Dios eran extranjeros, ¿ya? A eso se está refiriendo. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. Y fíjense en lo que hace Nehemías. Dice, entonces los reprendí, los maldije, a algunos de ellos los golpeé y hasta le arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios que no lo hagan. Porque es fuerte eso. Es fuerte. La repercusión que produce es grave. Entonces, eso es importante. ¿Con quién se puede casar un cristiano? Se debe casar con un creyente y no con un no creyente, basándose en estos principios también. Volvamos a Malaquías capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Quién lo lee? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor todo nuevo lo excluya de los campamentos de Jacob, que cuando le lleve... Aún cuando... Se ve poquito. ¿Aún cuando le lleve ofrendas. Fíjense, o sea, no importa la ofrenda. Si alguien hacía eso, tenía que ser excluido. Que dice, en cuanto al hombre que haga esto, quien quiere que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob. O sea, por eso es importante este principio. Se dan cuenta que es más fuerte esto que ir al yugo desigual que Pablo menciona. Esto es mucho más fuerte lo que está diciendo acá. Entonces, eso es importante. Una persona que es creyente debe casarse con un creyente también. Ahora,
los cristianos también están en etapas de la fe. ¿Ya? Porque a veces también a nosotros nos da con empezar a juzgar la cristiandad de las personas, y eso también es un error. ¿Ya? Eso es un error que tenemos que saber nosotros discernir. Puede que haya alguien que es cristiano y que está recién comenzando, y por tanto no actúa como un cristiano de tomo y lomo al principio. Es el tiempo el que va a definir finalmente si una persona es cristiana o no es cristiana, ¿ya? Pero la premisa es esa, o sea, y hay personas también que aparentan tener fe en Cristo Jesús, pero que después muestran que no tenían fe en Cristo Jesús, que se bautizaron, que participaron en la iglesia, que estuvieron ahí, pero que después no eran. Entonces se dan cuenta que es difícil eso, porque no es algo que nosotros podamos cotejar a la primera. Ya, entonces por eso, hermanos míos, esto es lo que la Escritura nos muestra y nosotros no aferramos a eso. Insisto, el tiempo es el que va a decir. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden parecer que no son cristianas, pero lo son, están recién comenzando. O también hay personas que pueden aparentarse cristianas y no lo son. Entonces tenemos que confiar en el Señor en eso, a aquellos que están, bueno, no yo estoy casado, pero aquellos que no están casados, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿con quién no se puede casar un cristiano? Sigamos en eso. Ya sabemos con alguien que no es cristiano, pero también hay ciertas, que la Escritura nos muestra también, ciertas restricciones respecto al matrimonio, ¿ya? Y esta tiene que ver con la consanguinidad, ¿ya? De igual manera, si nosotros lo vemos en la Escritura, la Escritura en un momento determinado, sobre todo cuando estaba partiendo la creación, con los primeros hombres se permitió la endogamia. Se permitió porque el propósito era la población de la tierra, pero en un momento determinado en adelante ya eso no se permitió más. O sea, al principio, porque siempre viene la pregunta con quién se casó Caín, ¿ya? Con una hermana, o con una sobrina, no sabemos, ¿ya? Pero igual estaba todo en familia en aquel entonces, porque estamos hablando del inicio de la creación. De la misma manera, cuando nosotros vamos después del diluvio, con Sem, Cam y Jafet, ellos ambos tenían una esposa, ¿cierto? Que no era de su familia probablemente, pero los hijos de ellos se empezaron a casar entre ellos también. Igual eran primos, por así decirlo. Entonces, en ese contexto, en el contexto de la primera etapa de la creación o de la reproducción humana, de la población de la tierra, eso era permitido por Dios, pero llegó un punto determinado en que el cual ya no fue permitido más. Por tanto, la Escritura nos muestra que nosotros no debemos casarnos con alguien que tiene consanguinidad con nosotros. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Fíjense, o sea, no era su mamá, era la esposa de su padre, es decir, la nueva esposa que tenía el papá, ¿ya? Entonces, y la tenía por mujer el hijo, y eso era prohibido, dice aquí, inmoralidad sexual, e incluso el apóstol Pablo dice, ni siquiera entre los paganos se tolera. O sea, entre aquellos que no tienen temor a Dios, eso no se toleraba. Amós capítulo 2, versículo 7. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Entonces nuevamente está hablando de ese tipo de relaciones. Fíjese lo que el Juan, el bautizador, le decía a Herodes. Marcos capítulo 6, versículo 18. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Así de sencillo. Entonces, un cristiano no se debe casar con una persona que no sea cristiana, ni tampoco debe casarse con alguien que sea familiar suyo. Los lazos sanguíneos, la Escritura también lo define de manera clara en el Levítico, ¿cierto? Habla de hermanastra, no se puede casar, aunque vemos de alguna manera, por ejemplo, Abraham y Sara eran hermanastros, o sea, eran medio hermanos en realidad. Entonces, por ejemplo, eso se permitió en su momento, pero Dios no lo avala, ¿se dan cuenta? En un momento se permitió, pero él no era el prototipo original de Dios. Entonces, ya que hemos hablado del matrimonio, vamos a hablar de algo también duro, difícil, pero que es presente, que
que es el divorcio, ¿ya? Fíjense lo que dice la Confesión de Fe de Westminster referente a ello. Dice: el adulterio o la fornicación cometidos después del compromiso, siendo descubiertos antes del casamiento, dan ocasión justa a la parte inocente para anular aquel compromiso. ¿Se acuerdan lo de José y María? En caso de adulterio después del matrimonio, es lícito, y eso es importante, lo vamos a ver, es lícito para la parte inocente promover su divorcio. Y después de este puede casarse con otra persona como si la parte ofensora hubiera muerto. ¿Ya? O sea, Dios, escuchen bien esto, permite el divorcio y permite un nuevo matrimonio cuando ha sido por una causal exclusiva. Una causal exclusiva, que es el adulterio. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué yo digo Dios lo permitió y es lícito, pero lo permitió y no es el propósito de Dios? Por lo que la misma Escritura nos muestra. Recordemos, el matrimonio es un pacto. Es un pacto que el hombre hace con la mujer y que a la vez ambos hacen con Dios. Por tanto, es súper importante esto, la concepción de los pactos son relevantes. Recordemos que hablamos nosotros del pacto de gracia, ¿se acuerdan? Hablamos del pacto de redención, cosas que eran indisolubles. El pacto de obras, cosas que debían cumplirse porque eran pactos, eran compromisos férreos. De la misma manera, el matrimonio es un pacto delante de los ojos de Dios. Por tanto, la Confesión de Fe decía que es lícito el divorcio, porque la Escritura dice que es lícito, pero antes de llegar a eso y decir, entonces si un hombre le es infiel a su esposa, o bien su esposa le es infiel a su esposo, divorcio. No. Dice que es lícito y que Dios lo permite. Incluso vamos a ver que dice que Dios lo permite por la dureza del corazón. ¿Ya? Esa es la causal de que Dios permita el divorcio. La dureza del corazón del ser humano. ¿Ya? Pero Dios en particular no le gusta el divorcio. Y con las mismas palabras de Dios vamos a ver qué dice Malaquías capítulo 2 versículo 16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y el que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Fíjense, habla de que el divorcio en sí es una traición, como tal. Una traición a Dios, pero también al cónyuge. Porque para Dios el divorcio es aborrecible. Porque es Dios quien unió, ¿se acuerdan de que vimos que Dios unió el matrimonio a todos? Es Dios, por tanto el divorcio es aborrecible a los ojos de Dios. Dios no le agrada el divorcio. Dios no es feliz cuando un matrimonio se divorcia. ¿Ya? Pero es una realidad que existe, lamentablemente hablando. Y se da en las personas que no tienen temor del Señor, y también se da en aquellos, lamentablemente, que tienen temor del Señor y son cristianos y son creyentes, ¿ya? Por eso es necesario que partamos de esta premisa. Dios dice que el matrimonio es bueno y que el divorcio Él lo aborrece. Partamos de ahí, ¿ya? Eso es lo primero, para poder hablar del divorcio. Porque si no hablamos a partir del divorcio, entonces a la primera, chao. No. Dios aborrece el divorcio, hermanos. Dios lo aborrece. Y no es parte de lo que Él ha establecido. Ahora bien, el divorcio se puede, de acuerdo a la Escritura lo dice, única y exclusivamente por una causal. Mateo capítulo 19, versículo 9. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. ¿Se dan cuenta? O sea, es lícito, pero solamente hay una excepción. Solamente quien se divorcia y se vuelve a casar no comete adulterio cuando el pacto sea roto producto de una infidelidad matrimonial. ¿Ya? Ahora, igual, creo que es importante notarlo, que la inmoralidad sexual no se está refiriendo tan solo al tema del adulterio. Lo incluye, por cierto, pero no es tan solo el adulterio, una inmoralidad sexual. ¿Ya? Eso que tiene que quedar presente también. ¿Ya? Por eso la NBI lo traduce de mejor manera diciendo inmoralidad sexual. La palabra ahí incluso es la raíz para hablar de donde se deriva la expresión porno. Pornea. Entonces,
de eso estamos hablando, o sea, de una inmoralidad sexual, no tan solo en función al matrimonio, o sea, perdón, al adulterio como tal, ¿ya? Eso es necesario notarlo, ¿ya? Pero esa es, y no lo digo yo, la única causa por la cual el matrimonio puede diluirse. Lo vuelvo a repetir, puede, no debe. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes tenemos un llamado supremo más grande que el divorcio, que es el perdón. Que es el perdón. Por eso parto de la premisa de él que Dios aborrece el divorcio. Y a nosotros como cristianos, Dios nos ha mandado a perdonar. Ahora, por la dureza del corazón, si alguien no puede perdonar y tiene la necesidad o encuentra que debe y necesita divorciarse, la Escritura dice que es lícito, ¿ya? Que es lícito, pero no se la va a llevar pelada, dice que es duro de corazón. Entonces eso es importante, o sea, da la cláusula de salida, pero también da el diagnóstico de la situación. O sea, hay dureza de corazón, por tanto. Cada caso es particular, ¿cierto? Hay historias para todo, todos lo sabemos. Y empezar a preguntarnos, pero este caso, en verdad es súper inoficioso. Lo importante es entender los principios. Y cada persona aplica, ¿cierto? Conforme a lo que ha entendido. El mandamiento es este, ¿ya? Excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Lo parafraseo de mejor manera. O sea, si tú te divorciaste y te volviste a casar, si tú no te divorciaste por causa de inmoralidad sexual, tú estás adulterando si te casaste de nuevo y te divorciaste. En cambio, si tú te divorcias por razón de una inmoralidad sexual, adulterio, etc., eso hace que si tú te casas de nuevo, tú no estás cometiendo pecado, ni adulterio, ¿ya? Esa es la idea. Aquí en función a lo mismo, Romanos capítulo 7, versículo 2 al 3, aquí está hablando de hasta cuándo es el matrimonio. Y hay algunos que piensan que el matrimonio es por la eternidad. Hay algunos, por ejemplo, los mormones hablan de los matrimonios espirituales. Vamos a ver qué dice la Escritura referente a esto. Romanos capítulo 7, versículo 2 al 3. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo, solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. ¿Ya? Entonces comprendemos, ¿cierto?, que al momento de la muerte hay libertad para poder volverse a casar, ¿ya? Por tanto, si una persona se divorcia por causal de adulterio, de inmoralidad sexual, y se vuelve a casar, es como que si, lo que decía la confesión, es como que si su marido hubiese muerto o su esposa hubiese muerto en ese aspecto. Por eso es que puede volverse a casar y no comete pecado, ¿ya? Ahora, volver a hacer el hincapié en esto. Mateo capítulo 19, versículo 8. Con esto vamos a terminar. Él le respondió: Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón, pero al principio no fue así. ¿Ya? Entonces, ¿es lícito el divorcio? Es lícito el divorcio, ¿ya? Ahora, ¿a Dios le agrada el divorcio? A Dios no le agrada el divorcio, pero lo permite. Lo permite. Porque somos pecadores y tenemos dureza en nuestro corazón. Si nosotros somos cristianos, y este es el llamado al cristiano, incluso no lo puse, pero en 1 Corintios capítulo 5 se habla más referente al tema, capítulo 7, se habla más referente al tema de la separación. Dice que si ¿cuándo puede haber separación? Dice que si la mujer, por ejemplo, tiene un hombre, un esposo que no es creyente, dice que no se tiene que separar de él por ningún motivo. Pero que si la persona que no es creyente decide dejarla, ella puede esperar a que él vuelva. Eso es lo primero que dice. Y después dice que si obviamente persiste en esta intención de
chao, y hace su vida. De alguna manera ahí la mujer pudiese tomar la decisión de, como le llamamos vulgarmente, rehacer su vida, ¿ya? Pero ese es el llamado, fíjense, nunca es al divorcio, nunca es a la separación, ni siquiera en aquellos que tienen, porque se da también el contexto de la iglesia, a veces hermanas o hermanos tienen esposas o esposos que no son creyentes. Entonces la Biblia dice, no, sigue ahí, sigue fiel, sigue orando. De hecho, 1 Pedro capítulo 3 dice que las mujeres que tienen esposos que no son crédulos, dice que por la conducta de ellas sus esposos pueden llegar a conocer al Señor. Por tanto, lo primero es la unidad del matrimonio, más allá de eso. Ahora, la única forma o la única causal de separación en un caso como ese es que haya una infidelidad, ¿cierto? Una inmoralidad sexual o la muerte finalmente del cónyuge. Y si el otro lo deja y lo abandona y después el otro hace su vida y de alguna manera ahí está libre, pero eso es lo que la Escritura nos dice. Entonces eso es importante, hermanos míos, volver a recalcarlo. Quizás ustedes, algunos no lo sabían, quizás otros lo tenían más que claro, pero es lo que la Escritura nos dice de manera bien somera referente a esto.